Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Me doy cuenta que tenemos varios conectados en este momento, ¿cierto? Un saludo a Jo, un saludo a Johan Gómez y un saludo a Martín Díaz. Espero que ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy, ¿ya? Les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas, ¿ya? Ahí pueden hacerme cualquier duda o consulta o comentario, o contarme un chiste, una anécdota, ¿cierto? Algo relacionado a la clase, sin ningún problema. Ahí yo los voy a ir leyendo y les voy a ir respondiendo, ¿cierto? A ustedes que estamos conectados, ¿cierto? En vivo y en directo, les voy respondiendo ahí en tiempo real, ¿ya? Y a los que están viendo la grabación, también les mando un gran abrazo por el esfuerzo que están haciendo, ¿cierto?, de estudiar para su licencia. Y muchas veces tenemos alumnos que están viendo las grabaciones muy tarde en la noche, me imagino que cuando ya pueden descansar un rato en vez de quedarse dormidos, se ponen a estudiar y eso está muy bien. Así que les mando harto ánimo, harto esfuerzo a ustedes que están viendo a lo mejor esto más tarde, ¿cierto?, muy temprano en la mañana. Un abrazo, ¿cierto?, para todos. Recuerden que soy Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl, ¿ya? Entonces, tema 2 habla del funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Esto es muy importante, queridos amigos, porque si queremos manejar bien, necesitamos saber lo que estamos manejando, cuáles son sus sistemas, en qué fijarnos, etcétera. El día de ayer ya estuvimos hablando acerca de chasis, ¿cierto?, de suspensiones, vimos algo también de motor, también vimos el sistema de lubricación, ¿ya? Y aquí les voy a recordar que es muy importante cambiar el aceite en las fechas que corresponde, cambiar el aceite de forma oportuna y por un aceite de calidad, ¿ya? Además que en muchas motocicletas la cantidad de aceite que se utiliza es muy poca, también eso nos ayuda, ¿cierto?, a lo mejor a poder comprar un aceite que sea un poquito de mejor calidad, porque eso está directamente relacionado a lo que me va a durar la motocicleta. Si yo le echo un aceite de mala calidad, la motocicleta me va a durar muy poquito. Si yo le echo un aceite de buena calidad, la motocicleta me va a durar mucho más, ¿ya? Es muy importante la lubricación. Es una de las cosas más sencillas que se pueden hacer y una de las cosas que más influye en cuánto me va a durar la moto y en cómo va a andar mi moto, ¿ya? El aceite es muy importante, sobre todo en la actualidad, que los metales ya son más refinados, ¿cierto? Si yo le echo una calidad de aceite, puede ser que, bueno, si le echo la calidad de aceite que el fabricante me recomienda, ¿cierto?, voy a tener un súper buen servicio, pero si le pongo un aceite a mi moto que no es el adecuado, podría ese aceite reaccionar con alguno de los metales del motor o inclusive de la caja de cambio del embrague que están, ¿cierto?, compartiendo aceite en el caso de las motocicletas. Es distinto a los autos, ¿ya? La caja de cambio y el motor comparten el mismo aceite en el caso de las motos. En el caso de los autos, el motor tiene su aceite y la caja de cambios también tiene su aceite, ¿ya? Entonces, el sistema eléctrico, la batería, ¿ya? Eso también lo vimos ayer y les voy a recordar en el tema de la batería que nunca, 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 ¿cierto?, utilice una batería que esté en mal estado. ¿Cómo sé que la batería está en mal estado? Para empezar, ¿cierto? Eh, esa batería podría estar inflada en algún lado, alguna deformidad en la batería, ¿cierto? Alguna pared hinchada de la batería, cualquiera sea. Podría también eh, esta batería calentarse en algún lado, ¿cierto? O podría estar botando algún tipo de líquido, ¿ya? En todos los casos voy a tener el gran problema, ¿cierto?, de que voy a tener que cambiar esa batería.
¿Por qué es tan importante cambiarla? Porque si yo la sigo utilizando en esas condiciones malas, ¿cierto? Una, que se va a descargar probablemente mucho más rápido, ¿cierto? Que no me va a aguantar carga, me va a andar dejando botado. Y además, y más importante aún, es que esa batería inclusive podría llegar a explotar. Si la batería explota, es un gran problema porque las baterías explotan de una forma muy violenta, ¿ya? Y podría haber consecuencias graves. Por lo mismo, al más mínimo, no es común en todo caso que pase eso, pero al más mínimo indicio de que la batería está en mal estado, debemos cambiarla y no debemos exigirla más. Pasa que a veces empezamos, ¿cierto?, a funcionar con una batería que está media mala, la cargamos, quedamos sin carga, la volvemos a cargar, la cargamos más aún, ¿cierto? Le hacemos puentes y en esa, ¿cierto?, exigencia que le vamos dando a la batería, podría dar como resultado que la batería inclusive explotara. Entonces, ojo, mucho ojo con ello, ya, mucho ojo con ello. Recuerden también que en el tema de los fusibles no deben ser reemplazados por algo que no sea un fusible de la misma capacidad, ¿ya? Si yo tengo un fusible de 10 amperes, debo poner un fusible de 10 amperes, no otra cosa, ¿ya? Muy importante también, ¿ya? Recuerden que por nada del mundo un fusible debe ser reemplazado, por ejemplo, por un pedacito de cobre, ¿ya? Muy importante. Bueno, y ahora empezamos a ver un tema, ¿cierto?, 100% nuevo para esta semana, que dice que este sistema, o sea, perdón, que habla del sistema de combustible, ¿ya? Y dice que este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire, ¿ya? Acá está hablando de un sistema de funcionamiento de alimentación de combustible ya primitivo. Si bien es cierto, en la actualidad quedan muchos sistemas funcionando con carburador, ya me refiero a las motos que andan en la calle todavía de forma masiva, hay muchas motos que todavía utilizan carburador. Sin embargo, la tendencia actual en las motos de forma masiva, para motocicletas nuevas, obviamente, es la inyección electrónica. Aunque desde el año 2008, inclusive un poquito antes en algunos modelos, ya existían motos con inyección electrónica, ¿ya? Es importante entender eso, es decir, que la inyección electrónica tiene muchos años en las motocicletas, pero no se comercializaban tantas con inyección electrónica, sino que seguía predominando en el amplio espectro, ¿cierto?, una cantidad importante de venta de motos con carburador. ¿Y cuál es la diferencia entre una moto con carburador y una moto con inyección electrónica? Bueno, el carburador, para que ustedes entiendan, es una especie de tubo, ¿cierto?, al que se le conecta un, un depósito, por decirlo así, de combustible, y la idea es que el aire pase por este tubo y por un efecto de succión levante un poquito de combustible y ese combustible se vaya al motor, ¿ya? De esta forma, de esta forma, ¿cierto? Podemos lograr, de esta forma podemos lograr que el motor sea alimentado. ¿Cuál es el problema del carburador? Es que es mucho menos exacto que una inyección electrónica, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace la inyección electrónica a diferencia del carburador? Bueno, se vale de distintos sensores, ¿ya? Ahora recuerden que nos pasamos a hablar de la inyección electrónica, ¿ya? Lo principal es que el carburador no es tan exacto y no puede corregir, ¿cierto?, de forma tan sencilla las variaciones, por ejemplo, de presión atmosférica, de temperatura, para que la mezcla sea lo mejor posible. ¿Ya? Es por eso que muchas veces las motos con carburador
sobre todo las motos que tienen más de un carburador, no parten cuando hace mucho frío, ¿ya? Porque la moto no tiene mucho esa capacidad de corregir eso. En cambio, con las motos con inyección electrónica parten con frío, con calor, como sea, parten, ¿ya? Porque solitas van corrigiendo, ¿cierto?, la cantidad de combustible que van a meter dentro del cilindro, ¿ya? Eso es algo importante. Podríamos decir que el carburador es una forma mecánica de administrarle combustible al motor y que no es tan sensible o tan adaptable a los cambios que pueden suceder en el ambiente, ¿ya? A las presiones atmosféricas, por ejemplo. Cuando hablamos de inyección electrónica, ahora sí me meto de lleno en la inyección electrónica, perdón. Cuando hablamos de inyección electrónica, estamos hablando de un sistema que tiene sensores que permiten saber, por ejemplo, cuánta presión atmosférica hay, cuál es la temperatura del aire, cuánta es la cantidad de aire que se está metiendo al motor, ¿cierto? Y con eso calcular un tiempo de inyección, ¿cierto? Una cantidad de inyección apropiada para esa cantidad de aire que funciona ahí, que está disponible, ¿ya? Entonces, es muy importante eso, queridos amigos, ¿ya? Es muy importante eso, queridos amigos. Entonces, la inyección electrónica es más precisa, genera más potencia y menos emisiones contaminantes y menos consumo que el carburador, ¿ya? El carburador puede funcionar muy bien, pero es más fácil, por decirlo así, que pierda su equilibrio y no puede corregirse a sí mismo, ¿ya? En cambio, la inyección electrónica puede corregirse a sí misma, puede hacer rectificación, puede adaptarse inclusive a nuevas, como a nuevas condiciones de trabajo, ¿ya? Oye, disculpen, pero como les dije ayer también a los chiquillos que estuvieron conmigo ayer, estamos haciendo un cambio de horario en mi casa y ando muerto de sueño a esta hora, así que les pido disculpas porque me pego unos bostezos ahí de repente, ¿ya? Entonces, si nos vamos a los componentes de estos sistemas, dice en el punto uno habla de los componentes de un sistema con carburador. Tiene un estanque de combustible, tiene unas llaves que son llaves de paso para dar o quitar el paso de combustible, ¿cierto? Tiene un filtro de combustible, un filtro que filtra el combustible para que no pase o no pase sucio, ¿cierto? Tiene un carburador, que es el elemento que permite meterle gasolina, ¿cierto?, al motor. Y tiene un filtro de aire que en este caso es un filtro, pero que limpia el aire de admisión. ¿Para qué? Para que el motor trabaje más limpio y obviamente dure más tiempo. En el caso de la inyección electrónica, tiene casi lo mismo, es decir, tiene estanque de combustible, llave puede que tenga o puede que no tenga, tiene filtro de combustible también, carburador no tiene, es reemplazado por el sistema de inyección, que principalmente es un inyector, una bomba de combustible, ¿cierto? Y un computador que está, ¿cierto?, monitoreando a través de los sensores y generando la inyección más precisa. Y también tiene filtro de aire, es decir, que principalmente lo que se hace es eliminar el carburador y ponerle un sistema de inyector. Importante, dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? Entonces, importante, ¿cierto? Esto es un paréntesis. Si yo veo humo en el escape, puede darme síntomas de lo que le está pasando a la moto. Por ejemplo, si el humo es negro, significa que estoy quemando gasolina de más o que no estoy quemando bien la gasolina que le estoy metiendo al motor. Por lo tanto, está saliendo como media cruda, ya por el escape. Segundo, si yo tengo un humo azulado, ¿cierto? Espeso, azulado, es porque estoy quemando aceite,
¿ya? No está bien quemar aceite en un motor de 4 tiempos, ¿ya? Entonces, si veo un humo medio plomo a su lado, es porque estoy quemando aceite, el motor tiene algún tipo de problema. Y por último, ¿cierto? Si veo un humo bien blanco y que se disipa rápido, entonces lo más probable es que eso no sea humo y sea vapor. Y hay dos razones por las cuales puede salir principalmente vapor de un tubo de escape, ya sea de una moto o de un auto. El primero es que el vehículo se haya puesto a andar hace poco tiempo, ¿cierto? Y esté sacando toda la humedad que acumuló el tubo de escape en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, como el escape se calienta, el agua podríamos decir que hierve dentro, ¿cierto? Y empieza a salir en forma de vapor. Puede pasar. Y la segunda es que si el vapor sigue, normalmente cuando es el primer caso que les dije recién, el vapor se corta después de un rato. Si el vapor sigue, si es mucho vapor también, es posible que se esté pasando una porción de agua o de refrigerante del sistema de refrigeración hacia la cámara de combustión, se está evaporando y está saliendo, ¿cierto?, por el escape. Ya también podría llegar a pasar. Entonces es importante observar los escapes, ¿ya? Cuando acá habla de inyección directa, está hablando principalmente de inyección electrónica. ¿Ya? La inyección directa es un tipo de inyección de gasolina, ¿ya? Por si acaso, para que no se vayan a confundir. Dudas, consultas sobre las inyecciones o sobre lo que hemos visto hasta ahora. Voy a darles 2 minutitos, ya en lo que voy a también aprovechar de descansar mi voz, para ver si tienen alguna consulta, me la escriben en el chat. Si no tienen consultas, cuéntenme de dónde se están conectando y cuéntenme también, ¿cierto? Si es que ya tienen o no tienen una, una, una hora agendada para su prueba municipal, ¿ya? Cuéntenme esas dos cositas, yo me voy a quedar en silencio por un par de minutos. Recuerden, jóvenes, que estoy esperando sus consultas con respecto a lo que ya vimos y que si no tienen consultas, cuéntenme de dónde se están conectando para yo saber que me están escuchando y también, ¿cierto? Coméntenme si tienen hora o no para la municipalidad ya tomada, ¿ya? Ya. Johan dice, saludos desde la cuarta región Monte Patria. Mira, qué interesante, qué bueno que me estás escuchando desde allá.
Tengo hora para el viernes. Me parece excelente la plataforma de práctica test. Qué bueno, Johan, qué bueno que te esté sirviendo. ¿Ya? Martín dice, yo no tengo dudas y aún no tomo hora, estoy esperando sentirme más preparado. Saludos desde Santiago. Perfecto. Y Jo dice, hola, soy de la cisterna, tengo hora mañana, mira. Estamos ahí, pero en la quemada, Jo. No sé si es hombre o mujer, sorry. Por eso te digo Jo, porque te registraste como Jo nomás, ¿ya? Perfecto. Si tienes hora mañana y si tienes hora el viernes, es importantísimo, chiquillos, que hagan test. Hagan lo más test que puedan. Bueno, no les queda tanto tiempo, pero traten de hacer la mayor cantidad de test posible y las preguntas que no entiendan, anótenlas y apréndanselas de memoria al menos, ¿ya? Cuando terminen el test, vean en qué se equivocaron, vean por qué se equivocaron, vean por qué se confundieron. Muchas veces lo que nos están preguntando nosotros lo sabemos y aún así respondemos mal, ¿ya? Pero es porque de alguna forma no terminamos de entender el significado de la pregunta que nos estaban haciendo o a lo mejor entre medio, ¿cierto? Había un no y nosotros leímos muy rápido y no vimos ese no que cambiaba todo el sentido de la pregunta que nos están haciendo, ¿ya? Bueno, Jo, desde ya te mando todo el éxito, todo el fuá para mañana, ¿ya? Para que te vaya súper bien y a Johan Gómez también, que para el viernes te vaya excelentemente bien, ¿ya? Entonces, tenemos claro los sistemas de combustible y tenemos claro que elegir, ¿cierto? Una moto, para elegir una moto, es extremadamente bueno, ¿cierto? Que nuestra moto tenga inyección electrónica. Ya nos va a entregar más rendimiento, más confort, más potencia, etcétera. Ya es muy bueno un tema de una moto con inyección electrónica y la verdad que su mecánica o en realidad no tiene tanta complicación, ya no es tan complejo. Después dice, o habla, ¿cierto?, acerca de el famoso sistema de escape, ¿ya? ¿Qué es el sistema de escape? ¿Ya? Yo siempre digo que al principio el sistema de escape era un tubo que permitía que los gases no me llegaran en la cara solamente, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿cierto? Es muy importante que entendamos que en la actualidad ya no es así. El tubo de escape, además de ser un conducto que permite que los gases no me lleguen a mí, ¿cierto? De residuo del motor, además permite silenciar la moto, es decir, hacerla apta para que la moto circule por cualquier lado, ¿cierto? Sin molestar a los demás. Y además, en la actualidad y sobre todo en las motos con inyección electrónica, este escape también trae un convertidor catalítico. Este convertidor catalítico, ¿cierto? Permite, ¿cierto?, que los gases de la moto sean, entre comillas, limpiados o sean reformulados, cambiados, convertidos, ¿cierto?, en algo menos malo, precisamente en el escape, ¿ya? Entonces, pasa que a veces queremos cambiar el tubo de escape. Normalmente el tubo de escape que trae nuestra motocicleta, sobre todo si estamos hablando de una motocicleta de marca reconocida, ¿ya? Y algunas que no son conocidas también, es un tubo de escape de buena calidad, acorde a la calidad de la motocicleta. Entonces, vamos muchas veces y cortamos nuestro tubo de escape que era de buena calidad y le ponemos uno que es de calidad dudosa al menos, ¿ya? Entonces, cuando esto pasa, muchas veces en vez de mejorar el sistema, lo que hacemos es desmejorarlo, ¿cierto? Y hacer que la moto ande peor, que meta más bulla, que no siempre es agradable, ¿cierto? A lo mejor es agradable para uno, pero para el resto de la gente no es agradable. Y también
¿cierto? Pasa que si el escape que compraste es de muy mala calidad, se empieza al mes, 2 meses, se empieza a desarmar, empieza a sonar. Entonces, como recomendación, yo les digo que no cambien el escape, a no ser que sea un escape adecuado y que cumpla con todos los estándares necesarios para, eh, para que sea una mejora de la moto y no simplemente cambiarlo porque ustedes creen que hay que cambiarlo y en realidad la verdad es que no era necesario. ¿Ya? Es muy importante entender eso. A veces compran escapes las personas de 60.000 pesos, por ejemplo, y lo más probable es que ese escape sea de una calidad bien baja, porque los escapes son súper caros, ¿ya? Un escape puede costar fácilmente, un escape de marca, de calidad, etcétera, fácilmente puede costar 400.000 pesos. Un escape, digamos, que realmente le sirva a la performance de la moto. Entonces, muchas veces, como les digo, es mejor ocupar esos 60.000 pesos, por ejemplo, en comprar un mejor neumático que sí me va a aumentar el performance de la moto y me va a aumentar la sensación, la experiencia que yo tengo al conducirla, que gastar la plata de repente en cosas que no valen la pena. Obviamente cada uno sabe lo que hace con su moto, ¿cierto? Pero aquí una pequeña recomendación, ¿ya? Dice que el sistema de escape consta de un tubo de gases, un tubo de escape de gases y del silenciador. Además, nosotros también sabemos que tiene un convertidor catalítico en los modelos más modernos y más equipados. La misión del silenciador es reducir, obviamente, el nivel de ruido y ojalá no lo cambie ni lo modifique, ¿cierto? Dice que los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida, perdón, a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. La verdad que eso en la actualidad ya no es tan relevante saberlo siquiera porque ya prácticamente no se ven motos de dos tiempos, al menos en la calle. Ya sí, en competición, cuando uno va al cerro, ¿cierto? Ahí puede ser que vea motos más de dos tiempos, pero la verdad es que para la calle prácticamente ya no se ve. Ya de todas formas ahí se refiere a las pipas de los escapes de las motos de dos tiempos. Después dice que los gases de escape, ¿cierto? Contienen sustancias tóxicas, ya que son las que el convertidor catalítico ayuda a limpiar o a mejorar. Dice que nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera cuando sea este abierto. ¿Por qué? Porque los gases de escape, por ejemplo, entre otros, contienen monóxido de carbono. El monóxido de carbono es altamente tóxico para el ser humano y me puede provocar daño irreparable, además de la muerte. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, queridos amigos. Jo me dice, me llamo Jocelyn y muchas gracias por el consejo y el ánimo y he realizado muchos tests. Qué bueno, Jocelyn, ahora sí te puedo decir Jocelyn. Jocelyn, qué bueno que te vaya súper bien, de verdad, lo deseo y lo desea todo el equipo de práctica test, ¿ya? Entonces, el sistema de refrigeración. Esto es muy importante, queridos amigos, porque aquí sí le cae a todas las motos, pero de distintas formas, ¿ya? Normalmente las motos más básicas, por decirlo así, son refrigeradas por aire y las que son más refinadas, más equipadas también, normalmente son refrigeradas por líquido, aunque no es una regla. Ya puedo tener una moto súper cara, súper equipada y que viene refrigerada por aire y puedo tener una moto más barata, más del montón, ¿cierto? Y que igualmente sea refrigerada por líquido, ¿ya? Pero se entiende que la refrigeración por líquido es algo un poco más premium, por decirlo así, en el mundo de la moto, de los motores de moto. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a hablar de la refrigeración por aire. ¿Qué es? Cuando hablamos de refrigeración, hablamos del método que tenemos para evacuar calor del motor. Todos los motores de autos, de motos que sean de combustión interna, es decir, que sean de gasolina, gas o diésel, necesitan
necesitan evacuar temperatura, ¿ya? Si yo evacúo temperatura del motor, esto me permite, si yo evacúo temperatura del motor, esto me permite un buen funcionamiento. Si yo no evacúo la temperatura del motor, en algún momento el motor se va a sobrecalentar y se va a fundir, ¿ya? El enemigo número uno del motor es el propio calor que él genera, ¿ya? Entonces dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración, ¿ya? Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Además de eso, estos motores que son con refrigeración por aire y con aletas, es muy importante que se mantengan siempre limpiecitos. Porque, ¿han visto ustedes los hornos de barro? ¿Saben por qué los hacen de barro? Los hacen de barro porque guarda el calor. Por lo tanto, si yo tengo el motor con barro encima, con tierra, le va a costar más evacuar el calor y por ende se puede sobrecalentar. ¿Ya? Y por ende se puede sobrecalentar. Entonces, ¿cómo es un motor refrigerado por aire? Nos vamos a ir para arriba para conocer la estructura de un motor refrigerado por aire. Fíjense, así es un motor refrigerado por aire. Este motor, ¿cierto? No es liso, sino que tiene unas rayitas, ¿ya? Estas rayitas son los deflectores de calor, ¿cierto? O aletas disipadoras de calor. Normalmente cuando el motor es así, es refrigerado por aire. Depende de que la moto se esté moviendo para que el aire vaya pasando más forzadamente a través de él o alrededor de él y lo vaya enfriando, ¿ya? Muy importante. Me mandó un condoro. Espérenme un poquito, por favor. Ahí sí. Cuando los motores no tienen esas aletas, sino que más bien son como lisos, ¿ya? Ahí vamos a tener, ¿cierto? Un motor que no es refrigerado por aire y que es refrigerado por líquido. Cuando hablamos de un motor refrigerado por líquido, principalmente estamos hablando de un motor refrigerado por refrigerante a base de agua, ¿ya? Normalmente la gente dice refrigerado por agua. Y no es que esté mal, ¿ya? Está bien, la verdad. Pero debemos entender, ¿cierto? Pero debemos entender que el refrigerante no es solo agua, ya por eso hago esa distinción. El refrigerante que nosotros utilizamos es a base de agua. La mayor parte normalmente es agua, pero no es agua sola y no es agua de la llave. Es agua destilada que se mezcla con un componente que se llama etilenglicol y que modifica tanto el punto de ebullición como el punto de congelamiento, logrando que ese anticongelante se mantenga en estado líquido más tiempo. ¿Ya? Es muy importante esa parte. Entonces dice que por un sistema especial de canales de circulación, perdón, por un sistema especial de canales, circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador.
el radiador, ¿cierto? Es lo que vamos a ver en los autos en la parte delantera, ¿ya? En las motos se ve delante del motor, atrás de la rueda delantera, ¿ya? En los autos, si yo miro por la rejilla para adentro, esta estructura que normalmente está llena de bichitos muertos, eso es el radiador. Eso hace que el agua caliente pase por ahí y que se transporte el calor del agua hacia el aire que va pasando también, ¿ya? Entonces dice que es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador. ¿Para qué necesito los electroventiladores? Tanto en un auto como en una moto es para lo mismo, ¿ya? Para que en caso de que yo esté parado y no haya mucho viento, ¿cierto? Que esté pasando a través del radiador para refrigerar el vehículo, se activa el radiador y el radiador, o sea, perdón, se activa el electroventilador del radiador y esto fuerza una corriente de aire a pasar por ahí, aunque el vehículo esté detenido, ¿ya? En el caso de las motos que son refrigeradas por aire, se recomienda no mantenerlas paradas funcionando. En el caso de las refrigeradas por líquido, da lo mismo porque la moto sola no necesita de una corriente de aire externa, sino que sola va a controlar su temperatura de una o de otra forma, ¿ya? Entonces dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido al radiador, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador. Cosa importante es recordar controlar los niveles de líquido en el sistema de refrigeración. Normalmente tienen un bote, ¿cierto? Un recipiente que es transparente de color blanco y ahí uno puede, blanco transparente podríamos decir, ahí uno puede recargar, ¿cierto? El refrigerante. Normalmente tiene una línea de máximo y de mínimo, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre tratar de manejarlo en el máximo, porque si vamos en el mínimo, podríamos tener algún problema de sobrecalentamiento. ¿Ya? Es muy importante entender que hay que preocuparse de la mantención y de los fluidos de nuestros vehículos. ¿Ya? Ya. Hasta aquí entonces con el sistema de refrigeración. Muy importante, jamás echarle agua de la llave, porque el agua de la llave, ¿cierto? Se puede congelar dentro del motor, se puede evaporar antes de tiempo y también puede corroer principalmente, ¿cierto? El motor y sus partes metálicas, ¿ya? Además es importante cambiar también los fluidos de refrigerante, porque al cambiarlos, deberíamos cambiarlos, depende de lo que diga el manual del fabricante, pero normalmente es cada 1 o cada 2 años que se debe reemplazar todo este fluido, ¿ya? Es importante reemplazarlo porque si yo lo dejo mucho tiempo, se empieza a volver ácido y puede empezar a corroer o a afectar algunas partes internas del motor o del sistema de refrigeración. Luego, tenemos el tema de la transmisión para poder hablar. Dice que principalmente existen 3 tipos de dispositivos de transmisión. El primero y por lejos más usado en las motocicletas es el sistema por cadena. El sistema por cadena es este que está aquí, ¿ya? Después tenemos el árbol articulado, que es el que está acá, que es un cardán que llega desde el motor hacia la rueda. Y después tenemos, ¿cierto? Una correa dentada, ¿cierto? Que normalmente lo vamos a encontrar en motocicletas automáticas o motos scooter, ¿ya? Ambos sistemas buenos, muy buenos, ¿cierto? O sea, todos los sistemas, no ambos, sino que todos los sistemas muy buenos, pero el que predomina por lejos es el sistema de cadena, ¿ya? Entonces dice la cadena y el piñón o catalina. Dice, una cadena bien lubricada, ¿cierto? Dura mucho más tiempo. Normalmente los lubricantes para cadena vienen en spray y son como pegajosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiene que mantener adherido a la cadena. Otra cosa importante,
Perdón. Otra cosa importante es entender, ¿cierto?, que la cadena debe ser limpiada periódicamente y lubricada periódicamente porque está muy expuesta a la atmósfera y a la suciedad, ¿ya? Además, idealmente debiéramos cambiar el piñón, la cadena y la catalina. De no cambiarlos, debemos revisar exhaustivamente, ¿cierto?, que los dientes de los piñones y catalina estén todavía en condiciones para poder recibir una nueva cadena. Ya en ocasiones se cambia solo la cadena, en ocasiones se cambia todo el conjunto, pero lo ideal es cambiar todo el conjunto para que quede todo, se vaya gastando todo parejo, por decirlo así, ¿ya? Pero en caso de que queramos cambiar solo la cadena, tampoco es algo terrible, ¿sí? Algo que se puede hacer y que se hace. ¿Ya? Cambiar solo la cadena en algunos casos. Piñón y catalina. Cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar, se refiere a esos dientes, ¿ya? Es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena. ¿Ya? Muy importante. Después tenemos el árbol articulado, que en este caso está mal la foto que aparece acá. Ya, por si acaso, tenemos que cambiar esa foto. Dice, la transmisión por cardán funciona al igual que la de un automóvil. Si no saben lo que es un cardán es el tubo que se mueve cuando pasa el camión de la basura, uno ve un tubo que está girando abajo, ya, eso es el cardán. En este caso, en la moto, en vez de tener una correa o una cadena, va a tener el famoso cardán, ¿ya? Este cardán es un tubo sólido, ¿cierto? Y lo más común es que necesite lubricación, aceite, ¿cierto? Necesitamos revisar que los niveles de aceite o que la lubricación en el cardán estén de forma óptima. Y después tenemos, ¿cierto?, esta famosa correíta, que es una correa que permite, o que normalmente la traen los scooters, ¿cierto? Y las motos automáticas, como dije anteriormente. En esta cadena de lo que nos tenemos que preocupar es que esté siempre en condiciones, ¿cómo se dice? Íntegras, ¿ya? Es decir, que no esté cuarteada, que no tenga grietas, que no tenga hilachas, ¿ya? Y de esa forma vamos a lograr, ¿cierto?, que nuestra cadena, o sea, que nuestra correa, ¿cierto?, funcione bien. Uno de los beneficios que tiene la correa es que es menos ruidosa, ¿ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo, éxito a todos los que tienen prueba y nos estamos viendo nuevamente mañana, ¿ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo, se me está acabando el tiempo, se me está acabando la batería del computador también, así que me despido así rapidito. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Práctica3.cl, hagan todos los test que puedan. Nos vemos. Chao, chao.